Bien, estamos de vuelta con Javier Illescas, director ejecutivo de Proinversión, para conversar sobre cómo viene la ejecución de los proyectos de inversión. Hola Javier, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bien, gracias Enrique. Gracias. Javier, empecemos con el tema que ha sido la noticia de ayer y de hoy, el tema del gasoducto del sur. Ayer se dijo que habría una postergación. Hoy día tengo acá la gestión de hoy día y dice que el ministerio aún no formaliza la prórroga del gasoducto. ¿Se ha prorrogado o no se ha prorrogado? ¿Qué ha pasado? No, a la fecha está en la fecha que está en el website, que es el 17 de febrero. Ajá. Pero esto no obsta a que las entidades de Proinversión, que son el comité especial y después el consejo directivo, que es el directorio, de acuerdo a los criterios que maneje, eventualmente pueda decidir una postergación. O sea, ¿no? sí existe la posibilidad de que se prorrogue. Siempre existe en todo proyecto, porque depende de muchos factores, en particular condiciones de mercado, ¿no? Ahora, preocuparía un poco porque ya sería, o sea, si sucede, preocuparía un poco porque es la segunda vez que se prorrogaría. Ya se había prorrogado una vez, supuestamente iba a salir, si mal no recuerdo, en octubre del año pasado y bueno, en fin, se prorrogó el asunto. ¿Está sucediendo algo con este proceso? ¿Por qué la demora? Bueno, la fecha de octubre original era una fecha extremadamente optimista, ¿no? Este es un proyecto complejo, que en ese momento posiblemente no había el análisis lo suficientemente profundo como para tomar conciencia de eso, ¿no? Pero este es un proyecto que requiere tramos de tubería por selva, en zona difícil, y después el tramo que va hacia el sur, que son como 900 kilómetros hacia el sur, en tramos de sierra y costa. Es para los consultores que hemos estado contratando, ellos decían este es uno de los proyectos más difíciles en gasoductos en el mundo. Por lo tanto, hablar de la fecha de octubre era bastante irreal. Optimista. Sí, pero lo que ha venido después ya es una cuestión basada en los avances de los estudios que se han estado haciendo. Se ha tenido más conciencia de la envergadura del proyecto, de los costos y dificultades, y dependiendo de eso también la percepción de mercado es importante para definir si están listos para participar o no. Entonces yo diría que si se posterga o no es una cuestión de evaluación de estos aspectos, y ya las instancias institucionales definirán el tema, ¿no? Ahora, hay muchas personas que piensan que quizá el gobierno en general es muy optimista con sus fechas. En noviembre del año pasado se postergaron concesiones por 5.800 millones de dólares, se postergó la línea 2 del metro, el puerto de San Martín, el aeropuerto de Chincheros, el teleférico de Cuelap. ¿Qué es lo que sucedió en estos casos? ¿También fue un exceso de optimismo? Bueno, en particular el grueso de ese monto es justamente línea 2, ¿no? Línea 2, sí. Estos son montos bastante menores en relación a ese. Pero la situación es similar. Generalmente el proyecto se lanza en un proceso en donde se va definiendo muchos aspectos del lado del Estado, con los estudios, que al ponerlos a disposición del mercado, la reacción del mercado es la que muchas veces, en este caso has mencionado 4, sí, muchas veces definen que el momento óptimo para adjudicar no es el que originalmente se pensaba, sino ¿por qué? otro momento. ¿Qué cosa puede estar pasando? Si hablamos, por ejemplo, del Puerto de Pisco, tenía en un momento a 9 interesados, y los 9 interesados nos decían que no estaban listos para tener ofertas para diciembre. Entonces, el dilema es, vamos igual y tenemos un eventual desierto, o damos el espacio al mercado para que pueda mantenerse ese nivel de competencia y llegar en mejor forma en otro momento. Y ese es básicamente el argumento. Ahora, pero y esto a mí lo que me da la impresión es que es un tema que no solamente es de ahora, ¿no? O sea, si nosotros vemos lo que sucedía con Proinversión en la gestión del gobierno pasado, también uno se da cuenta pues que también se prometía, no sé si realmente en el nivel en el que sucede en este gobierno, pero que también no se ejecutaba toda la cartera. No sé si también la explicación era tema de condiciones de mercado. Yo estaba revisando además una entrevista que te hicieron en la hora N en septiembre del 2012, me parece a poco tiempo de que tú asumieses el cargo, y ahí se hablaba que la cartera de 10.000 millones entre el 2012, que debía ejecutarse entre el 2012 y el 2003, para ese momento se había ejecutado solamente en un 6%. Entonces me diera la impresión de que esto ya viene siendo recurrente, ¿no? Y viene quizá desde el gobierno pasado, y probablemente esto ya responde a un tema
tema de cómo está estructurado Proinversión o cómo se estructuran los proyectos en general. No, se puede aclarar todo. En la mención de septiembre, el 6%, yo entro en agosto y la cartera había sido lanzada en marzo por 10.000 millones y en donde habían proyectos de la envergadura tal de la red dorsal que se adjudicó en diciembre, la línea 2 que está por adjudicarse próximamente y Chinchero también, en donde era que hacían el 60 o 70% de ese monto y que la opinión pública o los analistas o prensa opinaban que debía adjudicarse ese año, lo cual era totalmente fuera de la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esos tipos de proyectos requieren por lo menos un año o año y pico de gesta entre que se convoca los estudios tienen su curso de ingeniería, estructuración financiera, promoción, etcétera, testeo en el mercado en 1, 2, 3 versiones de contrato en donde intervienen opiniones de regulador, del Ministerio del Sector, el Ministerio de Economía y eventualmente el año pasado, cuando hemos adjudicado 5 en diciembre, 4 de ellos requerían opinión incluso por el cofinanciamiento que tenían de Contraloría. O sea, una observación fundamental y no había proyecto, ¿no? Entonces, finalmente todo eso se ha salvado bien y han salido exitosamente en diciembre. Pero era irreal pensar que ese tipo de proyectos iban a salir en 4 o 5 meses. Eso ni una línea de transmisión, que es uno de los proyectos más simples, que demoran 6 o 7. Pero era irreal, ¿por qué se ponen, o sea, por qué se hacen el anuncio público de esos plazos? Porque yo creo que eso probablemente es lo que confunde a la gente, ¿no? Porque se hace un anuncio, ¿no? Y se dice, este proyecto va a salir en esta fecha y después se dice, no, la verdad es que era irreal. Claro, era irreal, pero el plazo lo puso el gobierno. No, pero en el caso de la cartera, cartera se lanza en marzo por 10.000 millones y en ese momento no en todos estaba definido incluso el plazo exacto de adjudicación. La opinión pública lo interpretó como que si estás lanzando una cartera de 10.000 millones en marzo, bien puede estar en el corto plazo en diciembre, en enero. O sea, hay un tema de interpretación. En algunos casos es verdad, las fechas fueron posiblemente demasiado optimistas. Pero una vez hechos los estudios, testeado en el mercado y con los sectores, te das cuenta de que no es así necesariamente, ¿no? Ahora, lo que quería resaltar es, finalmente, como lo he dicho en otras ocasiones, meses más, meses menos, lo importante es que se adjudiquen, y de hecho el año pasado ha sido año récord en términos de monto, 5.000 millones, que no es un monto que pueda uno ver en la serie histórica hacia atrás de Proinversión. El hecho importante es que al final se están adjudicando los proyectos y hoy día creo que es más cierto que antes que la adjudicación finalmente se va a dar. Lo que ocurre es que en épocas pasadas sacaban un decreto de urgencia y políticamente decían estos 20 proyectos se tienen que hacer. No había calendario, no había estudios, no había ningún plan exacto de cómo hacer. Mientras que hoy está mucho más pautado en cada proyecto de cartera qué calendario puede tener, sujeto a las contingencias que decimos, pero como digo, hoy día es mucho más cierto que estos cronogramas finalmente van a terminar en una adjudicación, como ha sido la experiencia del año pasado. El Instituto Peruano de Economía ha hecho una crítica a cómo es que se estructuran las concesiones. No es una crítica a tu gestión, es una crítica en general a cómo funciona Proinversión desde hace buen tiempo. Ellos lo que dicen es todo podría funcionar más rápido y todo sería más eficiente si es que toda la estructuración del proyecto se le encargara a un banco de inversión especializado, a una consultora de ingeniería internacional, a estudios de abogados internacionales que sepan, ¿no?, de este tipo de megaproyectos a nivel internacional, que tengan los contactos, que tengan gente más especializada. En fin, ellos lo que dicen es, pero el problema acá es que la orden sale del ministerio, es una orden que además muchas veces tiene requerimientos políticos. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los puertos, donde se debatía si debía entrar en APU, si no debía entrar en APU, ¿no? Eso se le entrega a Proinversión y luego Proinversión hace consulta su estructura dentro de la misma institución, el proyecto. Entonces, ¿tú qué crees? ¿No crees que el Instituto Peruano de Economía puede tener razón en que si esto desde el inicio se entregase a una entidad pues, con mucha más experiencia, quizá esto podría ser más rápido y Proinversión se encargaría, si quieres, de facilitar el asunto, pero tercerizándolo?
Yo tengo mis dudas porque, por ejemplo, los aspectos políticos, como por ejemplo lo que tú has mencionado de que si está o no está en APU, eso ocurriría esté o no encargado a un tercero, porque al final ese consultor va a tener que sujetarse al marco que le ponga el gobierno, ¿no? Entonces, ahí su margen de acción puede no ser mucha, si no nula, ¿no? Sí, ahora, entonces, pero lo que sí es cierto, sí, eso es correcto. Ahora, pero lo que sí es cierto es que un banco de inversión internacional tiene muchísimos más contactos, tiene más experiencia, sabe más qué llamar que los funcionarios de proinversión, que pueden ser gente muy capaz, con mucha experiencia, pero no tienen pues esa experiencia internacional y esos contactos. Claro, ¿no? Para mí esa es una impresión del que está afuera y no conoce cómo es adentro, porque cuando tú hablas con banca de inversión, y hemos hablado con banca de inversión sobre estos temas, sí, ellos te dicen, a mí no me interesa tanto asesorar a una entidad como Proinversión en donde su fee es chiquito, a mí me interesa más bien asesorar o participar cuando el adjudicatario tiene que hacer su estructuración financiera y donde el fee es muchísimo más grande. Ahora, si empaquetas todo, probablemente, o sea, si le empaquetas esto que le interesa más lo otro, probablemente sale todavía más rápido, ¿no? Claro, pero ahí también... Porque ahí el banco está interesado en que la cosa salga mucho más rápida, ¿no? Claro, pero yo no le veo mucha asociación directa, por lo menos en la rapidez con que lidere un banco de inversión. Primero porque el banco de inversión decía, va a estar interesado en trabajar con el adjudicatario más que con el proceso de proinversión, y porque además, dependiendo del proyecto, va a depender en unos casos que el líder del manejo de los estudios sea la parte de ingeniería, en otros casos puede ser más la parte de estructuración financiera o en una combinación. Y en general la contratación que se hace son de consorcios en donde hay muchos socios y eventualmente los líderes pueden ser uno u otro, dependiendo del caso. Entonces, esa fórmula de estandarizada, de un solo modo para todos los proyectos y bien exógena, para mí es una aparente buena idea, pero yo creo que choca con aspectos de realidad en el manejo directo del proceso, ¿no? Ok, bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con Javier Illescas de Proinversión para seguir conversando sobre este tema. Bien, estamos de vuelta con Javier Illescas, director ejecutivo de Proinversión. Javier, tú antes de la pausa mencionaste un tema respecto a uno de los proyectos que era uno de los temas por los cuales el proyecto se había detenido un poco, que era el tema de la Contraloría. Tú mencionaste que se necesitaba de una opinión de la Contraloría. Y cuando vino a conversar en este programa el presidente de Servir, él nos comentaba que uno de los problemas que tienen muchos funcionarios públicos es que la Contraloría... es que tienen miedo a la Contraloría, ¿no? La Contraloría te cae por cualquier cosa y los funcionarios públicos por eso temen razonablemente tomar decisiones. ¿Tú crees que lo mismo sucede con las concesiones? No en nuestro caso, posiblemente en otros ámbitos de gestión del Estado, pero en el caso de proyectos que maneja Proinversión, como decía antes, dependiendo si hay alguna participación del Tesoro en cofinanciamiento, garantías financieras o por el estilo, la ley manda que el proceso sea revisado por Contraloría antes de la adjudicación. Entonces, no hay un temor ahí de que hay que hacer esto porque si no Contraloría, sino porque la ley manda que cuando se cumplan ciertas condiciones, todo el expediente tiene que ir a Contraloría. Contraloría tiene un plazo para pedirnos más información y finalmente emitir su informe previo antes de ir a la adjudicación, cosa que se ha cumplido. Nos ha pedido información adicional, hemos absuelto dudas nosotros o terceros del Estado involucrados, transportes, el mismo MEF, etcétera, y al final se ha satisfecho todos los requerimientos de Contraloría, ha dado su informe previo con las recomendaciones del caso y el proceso ha continuado hasta la adjudicación. Entonces, ese aparente temor no es que no existe en absoluto, pero en el ámbito estricto de los procesos está bien pautado, está bien establecido en la ley. Estaba leyendo un informe que sacó el Comercio justo antes un poco antes de que tú asumieras el cargo, y analizaban qué es lo que estaba sucediendo con Proinversión. Un poco se hacía la misma crítica que conversamos hace un poco, que los procesos iban un poco lentos, y una de las cosas que decía este informe es que decían que una de las razones por las cuales no caminan a más velocidad muchos proyectos es porque había injerencia política de Palacio de Gobierno, porque había una suerte no sé, el presidente y la primera dama querían meterse en los proyectos, querían conocer muy al detalle qué es lo que estaba sucediendo. ¿Tú sientes eso ahora? O sea, por ejemplo, la primera dama se mete en las adjudicaciones, está muy metida, muy informada, pide muchos reportes. ¿Se siente esa presencia? No, para nada.
¿Nunca aparece? No, yo puedo decirte que no, porque Proinversión funciona yo estoy a la cabeza de la administración, pero debajo hay 5 comités que tienen 3 miembros cada uno, que son ajenos a Proinversión, o sea, no están en la planilla de Proinversión, y ellos conducen los procesos apoyados en nuestros equipos. O sea, es una estructuración lo suficientemente técnica y autónoma como para que la intromisión política no se dé. Ahora, eso no quita que efectivamente a través del directorio de Proinversión, que son ministros, el estamento político está enterado al detalle y a su vez seguramente, y como debe ser, enteran apropiadamente al presidente, ¿no? De hecho, yo algunas veces he ido con el ministro de Economía a explicar el avance de los proyectos, pero como avance, no para yo no podría decir que he recibido ninguna intrusión política en ese sentido, ¿no? Evidentemente hay un interés de que avancemos lo más rápido posible, porque los proyectos son urgentes para el desarrollo del país, ¿no? Cuéntame, ¿cuáles son los principales proyectos en cartera ahorita en Proinversión? Bueno, es obvio el Línea 2, que su fecha es febrero, Chinchero. Después tenemos Obras de Cabecera, que es un proyecto de saneamiento, el represamiento del río Chillón también. Estamos por lanzar en unas semanas, unos días, los términos de referencia para la convocatoria de estudios para la línea 3 del metro. Tenemos todavía, para si no es fines de este año, principios del otro año, tramos 4 y 5 de longitudinal de la sierra. Como decía en una entrevista que me hicieron de gestión, estamos en espera que el Viceministerio de Comunicaciones nos pueda encargar otra banda de telecomunicaciones de 4G. Ya se terminó el periodo de 90 días para que aparecieran interesados adicionales al proyecto de bloqueadores en prisiones. Han aparecido 2, lo cual es bueno en la medida que eso disparará un proceso para que se haga un concurso. Hubiera sido ideal que hubiera, en términos de la rapidez, una adjudicación directa, ¿no? Claro. Pero al aparecer, como dicta la norma, dos interesados adicionales y hay que hacer concurso, entonces esto va a ser bueno en la medida que va a haber competencia para dar un mejor servicio. Entonces tenemos una cartera interesante, está publicado incluso en nuestro website, nuestro plan de proyectos 2014-2015, así es que hay un buen horizonte de proyectos en que ocuparnos estos 2 años. ¿Cómo va el tema de obras por impuestos? Porque fuera de cámaras me contabas que si bien hoy en día los montos que se manejan en obras por impuestos no son, si quieres, enormes, creo que me hablabas de alrededor de $900 millones acumulados. También me comentabas que lo que sí es cierto es que se han multiplicado la cantidad de proyectos que se realizan bajo la modalidad de obras por impuestos en el último año de manera significativa. Cuéntanos un poco los avances. Bueno, el 2013 el monto total de adjudicaciones fue de poco más de 400 millones de soles, que era como 3 veces más el 2012. Y en alrededor de 30 proyectos, 30 y pico proyectos, que también es un número récord con respecto a los otros años. Entonces, si uno hubiera, no traje la gráfica, pero si uno hubiera la gráfica, hay un empinamiento de la gráfica en el número de proyectos y en montos de inversión comprometida, ¿no? ¿Y gracias a qué? Es que, o sea, todo el mundo ha aprendido, los privados han aprendido, el Estado también ha aprendido. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo así se ha logrado esto? Yo creo que ha habido una combinación de elementos. Evidentemente ha habido cambios regulatorios, sobre todo a mediados del 2012, que flexibilizó algunos aspectos de la norma, del reglamento sobre todo. Pero también es cierto que, por un lado, ha habido aprendizaje de las empresas, han aprendido a usar el instrumento. También ha habido más interés de los gobiernos subnacionales en explotar ese instrumento para poder hacer obra pública en las regiones. Y Proinversión también ha tenido un trabajo más intenso en asesorar, articular, capacitar a los gobiernos subnacionales con la empresa privada. Entonces, de hecho, el año pasado ya hemos puesto
en el Conectames de Pasco y Ancash, una persona, pero antes nuestra llegada era bien remota desde Lima, ¿no? Ya. Ahora tenemos cabeceras de playa en Ancash y Pasco que tienen alto canon aún. Arequipa, por ejemplo, ha agotado casi todo su canon y ha hecho bastantes obras por impuestos, pero nos quedan muchas zonas del país en donde tenemos que entrar con más apoyo a los subnacionales. Y esa es la tarea del 2014, capacitar, articular más con ellos, y no solamente en obras por impuestos, sino en asociaciones público-privadas, porque la cartera fundamental de las asociaciones público-privadas son de encargaturas de proyectos del gobierno nacional. Ya. De gobierno regional solamente hemos tenido 3 irrigaciones que son de envergadura, Chaimó, Chicma, Jeciguas, Olmos, pero no más. Y de nivel regional. No tenemos en cartera proyectos encargados por gobiernos municipales u otros gobiernos regionales y en otras cosas que no sean irrigaciones. Yeah. Entonces, hay una tarea ahí de difusión de los dos instrumentos, capacitación. Tenemos un plan de capacitación para el año. El año pasado trabajamos con el Banco Mundial en Lima y este año vamos a trabajar en regiones también con el Banco Mundial y seguramente también con la cooperación británica. Perfecto, Javier, te lo agradezco muchísimo. No, gracias a ti. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico.